Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid. Muy buenos días, y efectivamente sea así porque hemos tenido una semana sin comentarios, por lo menos los últimos días en esta parte del territorio. Dicho eso, Palestina por siempre, desde la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl. Recuerden que también estamos en nuestro canal de YouTube y en la plataforma Spotify. Querido Fernando Lagos, gracias a ti por ocuparte de todo el tema técnico. Lo otro, por favor, consulten si van a ir al Rincón Árabe, porque la verdad, no sé si hoy domingo, como han estado las cosas, estará abierto, pero ahí están las páginas sociales. El Rincón Árabe está en Juan Enrique Concha 55 y en condiciones normales abre hasta las 4 de la tarde. Pero ustedes ingresen a la página del Rincón Árabe y averigüen si está abierto hoy domingo. Ahí, a una cuadra de la estación del Metro Chile-España. También estamos junto a Terráqueo Restaurant en el Cajón del Maipo, con mayor razón, consultar en las páginas de Terráqueo Restaurant, que lo encuentran como Terráqueo Restaurant en el Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant-bajo o Terráqueo Restaurant. Eso está a 5 minutos de la Plaza de San José, y por supuesto, todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono, comercialpionono.cl, alineación, balanceo, neumáticos, revisión de los 10.000 kilómetros, cambio de aceite, tren delantero. Comencemos de inmediato con contenidos aquí en Palestina por siempre. Pablo Sabaj, eso es. Pablo Sabaj, me fui de un analista a otro, pero en esta oportunidad vamos a conversar con Pablo Sabaj. Él es periodista, también es analista internacional, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Uno se pregunta a esta altura de la atrocidad que comete el Estado genocida israelí. ¿Ha tenido algún costo, de alguna manera, sobre todo en esta última etapa que comenzó en octubre del 2023? ¿Ha tenido Pablo Sabaj algún costo para la entidad genocida sionista lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en Palestina? Bienvenido. Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. No cabe duda de que desde el 7 de octubre del 2023 el Estado sionista de Israel ha perdido imagen reputacional. Obviamente las acciones que está cometiendo, no solamente en Gaza y en Cisjordania, sino que también en Líbano y en Siria, donde ocupa desde finales de diciembre de 2024 casi 1.000 kilómetros cuadrados más de los que ya venía ocupando en el Golán sirio. Obviamente eso genera un daño reputacional. Ahora bien, ese daño reputacional, en el caso particular del Estado de Israel, es muy relativo, porque el Estado de Israel no es un Estado al uso, es una creación de Francia y el Reino Unido y con el tiempo sostenida por otros actores, incluida Rusia, a propósito, también los Estados Unidos, el resto de los estados europeos. ¿Por qué? Porque entienden que esa creación del Estado de Israel en el corazón de la Siria natural, Palestina es la parte sur de la Siria histórica y natural, ha sido beneficiosa y es beneficiosa para los intereses de esos estados occidentales, ¿no?, a los cuales nos referíamos. Por lo tanto, más allá de una cierta incomodidad desde el punto de vista reputacional, el Estado de Israel no está sufriendo ningún tipo de consecuencia, porque el Estado de Israel es un instrumento al servicio de otros, y esos otros evidentemente no van a poner sus intereses en peligro o en cuestión por estas cosas que está haciendo Israel y que desde hace mucho tiempo viene haciendo. De ahí entonces que todo este tipo de condenas con la boca chica no van a ninguna parte. Estados como España, por ejemplo, que hacen una laraca porque no van al concurso de Eurovisión en el cual participa Israel, como no podía ser de otra manera al tratarse de una entidad claramente europea, no tiene ninguna consecuencia real, no va más allá de eso. Por otro lado está, la demanda que interpuso Sudáfrica ante la Corte Internacional, que obviamente va a demorar bastante tiempo.
Y sea cual sea el resultado, no olvidemos que, digamos, las sanciones jurídicas que se puedan aplicar en un determinado caso, bueno, después hay que aplicarlas. Y para aplicarlas tiene que haber voluntad. En este caso no solo judicial, sino que voluntad política. Y en su caso, incluso voluntad militar. Y de eso no va a haber, porque volvamos al origen. El Estado de Israel es una construcción euro-occidental que responde a los intereses de esos estados. Por lo tanto, más allá de condenas retóricas, de ejercicios de pirotecnia, digamos, para quedar bien, no tiene ninguna consecuencia. En ese sentido, el Estado de Israel está consiguiendo claramente sus objetivos, que son consolidar su proyección en materia de profundidad, de seguridad estratégica en esa región de la Siria natural, que fue donde se creó por parte de los franco-británicos el Estado de Israel, y por otra parte exportar su modelo al resto de la región, su modelo ideológico, la creación entonces de entidades, ya sean estatales, sean autonómicas, sean del tipo que sea, que se definan a partir de lo étnico y o lo religioso, como estamos viendo, por ejemplo, en el territorio de la República Árabe Siria, donde ya hay tanto de jure como de facto cantones, autonomías que se definen por la misma razón que se define el Estado de Israel. El Estado de Israel es el Estado judío. Por lo tanto, a este Estado le interesa que en esa región de la Siria natural haya otros estados que se definan por lo mismo. Esto es una parte drusa, esto es una parte kurda, esto es una autonomía cristiana, esto es chií, esto es alawita, esto es sunna, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Israel, más allá de cierta incomodidad que le puedan representar estas críticas que no van más allá de la mera crítica, está consiguiendo claramente sus objetivos. Pablo Sapag, analista internacional desde Madrid, en España, conversando con nosotros en Palestina por siempre. He escuchado tantas veces que ¿por qué no se rompen a nivel mundial relaciones con Israel? No, es que no se puede, es que hay tanto interés. ¿Cuál es el tema hoy día, en pleno siglo XXI, de con un Estado criminal y genocida, violador de todo lo que es el derecho internacional y los derechos humanos, no se pueda decir hasta aquí llegamos? Hay muchos intereses de por medio, ¿se puede enojar Estados Unidos? ¿Cuál es el tema para ti? ¿Cuál es tu visión, Pablo Sapag? Insisto, César, el Estado de Israel es una creación euro-occidental. Fue creada por los franceses y los británicos a partir de los acuerdos secretos de Sykes-Picot de 1916, la Declaración Balfour de 1917, la ocupación de la Siria histórica y natural a partir de 1919-1920, la partición de la Siria del Sur, es decir, de la Palestina histórica por parte del Reino Unido en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948 por Naciones Unidas, que en ese momento estaba compuesta esencialmente por estados europeos y algunos estados también americanos, ¿no? Pero obviamente Naciones Unidas respondía a los intereses de esas potencias, de Estados Unidos, de Rusia, de Reino Unido, de Francia, etc. Eso no ha cambiado. El Estado de Israel sigue siendo un instrumento fundamental para que una coalición de estados, lo que se conoce como el Occidente colectivo, pueda lograr sus intereses en una región crítica desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos, del tránsito de los mismos, pero también desde el punto de vista comercial, las rutas comerciales, y por último, una región clave desde el punto de vista de su simbolismo. No van a renunciar a eso. Por lo tanto, si los actores centrales de, digamos, eso que se da en llamar la sociedad internacional, hablamos entonces de las potencias que están representadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Incluso la propia China puede tener una posición algo más crítica, pero tampoco se va a plantar a esto porque hay un consenso entre los 5 miembros permanentes con derecho a voz, voto y veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a mantener claramente la existencia del Estado de Israel y las relaciones con el Estado de Israel porque es útil para la dinámica que representan internacionalmente estos estados. Bueno,
Si los estados centrales del sistema no rompen relaciones, evidentemente otros no lo van a hacer, porque están bajo la égida de lo que plantean esos actores centrales del orden internacional, ¿no? Es útil para, digamos, ese orden la existencia del Estado de Israel, como lo fue o lo viene siendo desde hace más de un siglo atrás. Por lo tanto, los únicos que se plantean rupturas de relaciones o suspensión de relaciones son estados más bien periféricos del sistema, que además terminan pagando un alto precio, ¿no? Un alto precio porque, claro, cuando hablamos de que estados muy importantes del sistema internacional sostienen al Estado de Israel, bueno, indirectamente ejercerán presión sobre esos otros. Ha habido algún Estado latinoamericano, por ejemplo, que ha roto relaciones, ha suspendido relaciones y ha recibido sanciones, directas o indirectas, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera, etcétera. Es un error considerar que el Estado de Israel es un ente absolutamente autónomo y que no tiene nada que ver con otras estructuras, porque son precisamente esas estructuras de poder las que determinan el accionar del Estado de Israel, las posibilidades que tiene de actuar como actúa, y por otra parte los límites a las condenas que pueden ir desde una condena verbal hasta la ruptura de relaciones o la suspensión de determinados acuerdos comerciales, teniendo en cuenta además que determinados sectores industriales o tecnológicos israelíes muy vinculados también a la tecnología euroestadounidense, bueno, ejercen la posibilidad de presionar a otros estados. Sistemas, por ejemplo, de regadío muy avanzados, tecnológicamente avanzados, sistemas de control de comunicaciones, etcétera, etcétera. A cualquier estado, digamos, periférico del sistema que se plantee una ruptura con el Estado de Israel, bueno, le pueden suspender un determinado contrato fundamental, por ejemplo, para gestionar sus puertos, para gestionar sus sistemas de regadíos, ni que decir tiene desde el punto de vista de los sistemas de defensa y de seguridad. Una parte muy importante de los componentes y además componentes claves de determinado armamento se produce en el Estado de Israel con tecnología israelí, pero en el marco de acuerdos con empresas que pueden ser estadounidenses, europeas, etc. Creo que es eso precisamente lo que explica esta situación, César. Pablo Zapag, periodista, analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, conversando con nosotros en Palestina por Siempre, este programa que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. No quiero dejar de preguntarte, como última consulta, Pablo, el tema que está ocurriendo hoy con el famoso Estrecho de Hormuz, la importancia que tiene el Estrecho de Hormuz y esto que es Estados Unidos con Irán, de repente se mete la potencia genocida, también Israel. ¿Cómo estás viendo tú esta situación, Pablo? Lo que en un principio se planteaba como un conflicto con altísimas expectativas respecto a unos objetivos estratégicos que iban desde la destrucción del programa nuclear de uso civil y que según Estados Unidos Israel era también de uso militar de Israel, el cambio de régimen estatal en Irán, el control de ciertas rutas comerciales, etcétera, etcétera, es decir, un programa de máximos ha ido mutando para quedar más acotado a una cuestión concreta y real, esto sí es concreto y real, que es el control del Estrecho de Hormuz. Y ahí claramente hay que tener en cuenta que el conflicto queda limitado a Estados Unidos y a Irán. No se deben confundir las cosas, ¿no? Cuando hace unos meses atrás comenzó esto, digamos, a Israel le vino bien de alguna manera mostrarse entusiasta, incluso liderar la operación con Estados Unidos para poder actuar con más margen de maniobra donde sí le interesa, que es la Siria natural. No hay que confundir las regiones. Una cosa es el próximo cercano oriente, que es la Siria natural, que es donde está Israel y donde tiene sus intereses vitales el Estado de Israel, y otra cosa muy distinta es el Medio Oriente, donde, digamos, actúan otros actores.
En el caso de Irán es un actor del Medio Oriente, pero no es un actor del Próximo Oriente. Es más, Irán incluso tiene una dimensión mucho más importante que su dimensión centroasiática. Son, por lo tanto, regiones diferenciadas o distintas, aunque se presentan por distintas razones, a veces por intereses políticos, pero también por desconocimiento, se presentan como una sola. Creo que el conflicto, que como digo empezó con unos objetivos maximalistas por parte de Estados Unidos y de Israel, de alguna manera, se ha ido acotando a lo que es el control del Estrecho de Hormuz. Por eso ha fracasado ese memorándum de entendimiento y ese acuerdo que daba un plazo de 60 días para negociar otro tipo de cuestiones, porque lo que está en disputa es el control de esas rutas comerciales. Muy importante desde el punto de vista de lo que son los intereses de Estados Unidos respecto a China, que tienen que ver esencialmente con el comercio, ¿no? Cuando se llegó a este memorándum de entendimiento, quedaron algunas cosas, digamos, sin afinar. No olvidemos que el Estrecho de Hormuz, para el paso de mercantes, tiene dos rutas, una ruta norte que controla Irán y la ruta sur, que es la que pasa por Omán y por tanto que podría estar controlada por Estados Unidos. Ha habido entonces una especie de gallito entre Irán y Estados Unidos para cada uno de ellos arrastrar el tráfico marítimo a la ruta que le convenía. Irán el norte, Estados Unidos al sur. Eso es lo que ha desencadenado este proceso, ¿no? En el cual Israel no está interviniendo, pero le viene muy bien, porque mientras el foco está ahora centrado en el Estrecho de Hormuz, en otra vez las subidas de precio del barril de petróleo, etcétera, etcétera, Israel puede seguir avanzando, y lo está haciendo con mucho éxito, donde realmente le interesa, que es la Siria natural. Israel ocupa una parte muy importante del Líbano, donde ha habido desplazamientos de cientos de miles de habitantes. Israel ocupa 1000 kilómetros cuadrados adicionales de Siria de los que ya ocupaba desde el año 1967, con incursiones diarias. Incluso ya se han establecido colonias de ganaderos sionistas en ese territorio ocupado de Siria, por no hablar de lo que ya conocemos de Gaza, de Cisjordania, etc. Mientras el foco está puesto en Hormuz y en este enfrentamiento, este pulso entre Estados Unidos e Irán, ya acotado a la cuestión de Hormuz, Israel sigue avanzando en su proyecto, que insisto tiene dos patas: un proyecto de seguridad, buscar una profundidad estratégica para, digamos, consolidar su presencia en la Siria natural, lo está consiguiendo con enorme éxito, y por otra parte exportar este modelo de cantonalización a partir de lo étnico y lo sectario. Y para lograr eso, bueno, es muy importante que se produzcan trasvases de población, como está ocurriendo en Líbano, como está ocurriendo en Siria, etcétera, o definiciones políticas siempre desde el punto de vista étnico-religioso. Por mi parte es todo, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título La lente inquieta. Desde pequeña entendió que contar historias era una forma de resistirse al olvido. Estudió cine y tempranamente asumió la responsabilidad de usar su cámara como un escudo ante la injusticia. En Gaza, donde el tiempo suele medirse entre una bomba y la siguiente, Bisan Auda aprendió que registrar la realidad podría ser también una manera de preservar la memoria. Nació y creció en la Franja de Gaza. Mucho antes de ser reconocida por millones de personas, ya recorría mercados, aldeas y centros culturales, documentando la vida cotidiana de un pueblo que rara vez aparecía en las noticias justamente por esto. Su cámara buscaba aquello que sobrevive incluso en medio de la adversidad, una conversación,
una cena compartida, niños jugando, básicamente seres humanos existiendo. Cuando Israel transformó las calles en ruinas y condenó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, Bizán decidió no dejar de filmar. Con un teléfono móvil y una pequeña cámara comenzó a registrar su propia huida, la de su familia y la de miles de palestinos desplazados. Sin grandes equipos de producción ni estudios, convirtió las redes sociales en una ventana desde donde el mundo podía observar una realidad que se desarrollaba minuto a minuto. Sus videos no mostraban únicamente edificios derrumbados o destrucción, mostraban personas, adolescentes que seguían jugando entre improvisadas carpas, madres organizando ollas comunes, médicos dando sus propias vidas para salvar las de otros, y vecinos compartiendo lo poco que les había quedado en pie. Con el paso de los meses, sus registros fueron vistos por millones de personas y recibieron reconocimiento internacional por su valor documental. Sin embargo, más allá del reconocimiento, Bizán ha insistido en que su trabajo no busca convertirla en protagonista. Su objetivo ha sido siempre el mismo: que las historias de Gaza no sean convertidas en ruina. El periodismo suele hablar de cifras, miles de desplazados, cientos de edificios destruidos, decenas de víctimas, pero las cifras no abrazan, no recuerdan nombres, no cuentan quién preparaba el café, no cuentan quién preparaba el pan. No hablan de aquellos jóvenes que querían convertirse en médicos o en músicos. Eso es precisamente lo que hace Bizán Ouda: devolverles rostro y voz a quienes corren el riesgo de convertirse en un número más. Quizás por eso sus imágenes y sus videos conmueven tanto, porque no hablan únicamente de destrucción, sino que de dignidad, de una ciudad que, pese al miedo y las pérdidas, pese a la constante amenaza, continúa aferrándose a la vida. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. Desde la Radio Universidad de Chile hacemos Palestina por siempre, 102.5 FM, radio.uchile.cl, y también estamos en la plataforma de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Es importante, a propósito del genocidio que está llevando la potencia criminal Israel en Palestina, que se hable mucho de Palestina, porque Israel, entre otras cosas, lo que quiere hacer es borrar del mapa todo lo que tiene que ver con la historia, con la identidad, con la cultura palestina. Y de ahí lo importante de dialogar con nuestro próximo entrevistado, que es el filósofo Pablo Abufón, que tiene a su cargo la editorial que se va a dar a conocer en Chile, una editorial que se llama Alnar, ya vamos a aclarar esto del concepto Alnar, y que se va a encargar de publicar a autoras y autores palestinos. Todo lo que tenga que ver con Palestina será publicado en nuestro país por la nueva editorial Alnar. De esto, que para nosotros es tan relevante como programa de derechos humanos, conversamos aquí en Palestina por siempre, reitero, con su director, el filósofo Pablo Abufón. Hola amigas y amigos de Palestina por siempre, un gusto saludarles. Aquí Pablo Abufón, director de la editorial Alnar Ediciones. Y bueno, una editorial palestina en Chile es una idea que tiene que ver con que somos una diáspora, aunque muy antigua, con más de 100 años de presencia en Chile y en otros países de América Latina y el mundo. No hemos dejado de ser palestinos, ¿no? Aunque muchas veces digamos que somos chilenos descendientes de palestinos o con ascendencia palestina, seguimos siendo palestinos y palestinas, y entendemos que al momento de crear, de escribir, de movilizarnos, de discutir, de ser artistas, de ser académicos, de toda la vida que hacemos como palestinos en la diáspora que somos, seguimos siendo palestinos. Entonces entendemos que este proyecto de crear una editorial para publicar libros de palestinas y palestinos sobre Palestina,
en torno a los debates que han surgido a lo largo de todos estos años de vivir en la diáspora. Es una editorial palestina, pero que tiene sede en Chile. Así como hay otros palestinos que tienen sus proyectos en otros países, entendemos que es Palestina la que está viviendo y sacando la voz a través de Alnar Ediciones. Al que piense, bueno, este señor que está hablando no es chileno, de ascendencia palestina, ¿por qué como que reniega esta condición de chileno y dice, donde estemos somos palestinos? ¿Eres chileno también o no, Pablo? Claro, soy chileno en los papeles, pero palestino en el corazón y en la historia, ¿no? O sea, ha sido uno del destino de nuestra historia, que los bisabuelos y bisabuelas que llegaron a comienzos del siglo XX, desde Betyala, Belén, Betzajur y otros lugares, bueno, algunos vinieron y decidieron quedarse, otros no les quedó otra que quedarse porque fueron impedidos de volver a Palestina. Y yo creo que, así como en otros lugares o a otras comunidades migrantes, nosotros a veces seguimos reconociendo su identidad original o su procedencia nacional. Yo creo que en el caso de los palestinos, hoy día, hacernos llamar palestinos, además de ser chilenos, digamos, en la nacionalidad y los papeles, es más bien, no somos palestinos porque nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía palestina está negada por la ocupación, ¿no? Y ha sido negada desde antes, incluso del nacimiento de Israel, cuando los británicos gobernaban en el mandato de Palestina, ¿no? Entonces, hacernos llamar palestinos también es una manera de poner sobre la mesa nuestro patrimonio histórico, nuestra historia y el hecho de que se nos haya impedido ser palestinos en términos legales y jurídicos. Pablo, la editorial se llama Alnar. ¿Alnar en árabe significa fuego o me equivoco? Así es, significa el fuego. Y viene es una palabra, la palabra el fuego, que la tomamos de una frase conocida en Nablus, en la ciudad palestina de Nablus, que es Jabal al-Nar, que es la montaña de fuego, y es conocida así porque Nablus, una ciudad montañosa, ha sido el lugar de resistencia en contra de diversas intentos de invasión colonial desde la época de Napoleón, digamos, que intentó atravesar el pueblo y los habitantes de Nablus decidieron incendiar los cerros y sus olivares, y desde ese momento que adquirió ese nombre legendario de la montaña de fuego. Y también, posteriormente, ha sido un lugar de resistencia en contra de la ocupación desde la Nakba, y también durante las intifadas, Nablus y sus montañas y sus habitantes montañosos, digamos, han sido también parte de esa resistencia. Entonces quisimos rescatar un nombre que nos parecía bonito, pero también potente y con una resonancia histórica de lo que ha sido la vida de los palestinos, ¿no? Que es incluso el gran sacrificio de incendiar parte de nuestra historia para poder resistir a la invasión y a la colonización. Conversa con nosotros en Palestina por Siempre, este espacio que se rige por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, Pablo Abufón. Pablo es filósofo, es traductor y vocero de la Coordinadora por Palestina y además ahora director de la editorial Alnar, que se instala en nuestro país para publicar a escritoras y escritores palestinos. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Paréntesis, ¿cómo van a financiar este cuento, Pablo? Bueno, por ahora hemos tenido la suerte de poder de postular un par de proyectos al Fondo de Cultura, un par de proyectos de traducción que fueron que nos los ganamos el año pasado para traducir 2 libros. Uno es Palestina sin fronteras, de Nadim Mawalsa, que es una historia de la inmigración palestina a América Latina antes del 48. Y el otro, que vamos a coeditar con Fondo de Cultura Económica, la editorial mexicana, pero con presencia en toda América Latina y el mundo. Y el otro es las obras completas de Ismail Halidi, que es un dramaturgo que también es parte de nuestro equipo editorial, que puede ser, el nombre Halidi le puede sonar a algunos porque eres hijo del historiador Rashid Halidi, muy importante. Bueno, vamos a publicar sus obras de teatro, también traducidas al español, en conjunto con LOM Ediciones, una editorial que seguro muchos conocen de aquí de Chile. Ahora, por lo tanto, ese ha sido uno de los impulsos, digamos, pero somos una editorial construida a pulso por un grupo independiente sin financiamiento de ninguna empresa, de ninguna otra instancia,
y por lo tanto seguimos en el esfuerzo de reunir los fondos y estamos prontos a lanzar también una campaña para quienes quieran respaldar este proyecto y apoyar la impresión del libro, la publicación, la circulación, pero sobre todo apoyar la conservación de nuestro patrimonio histórico, de la historia de nuestros ancestros y también proyectar nuestra historia hacia el futuro, que creemos que es la tarea que tenemos en este momento. Ahora, ¿cómo es el tema de tomar a una autora, un autor, traerlo a Chile? ¿Qué pasa precisamente con los derechos? Los derechos intelectuales que hay que pagar, ¿cómo se van a enterar ustedes de lo que se está publicando? Yo sé que hoy día Internet favorece mucho esto, pero igual, ¿cómo se van a enterar de lo que hoy día está pegando en Palestina o en Medio Oriente? Entiendo que esto no es solamente autores palestinos, también serán autores árabes que hablen de Palestina o simplemente autores árabes. ¿Qué pasa con eso, Pablo Bufón? Mira, el foco de la editorial está en Palestina. Eso quiere decir que, y con una prioridad por autoras y autores palestinos, ya sean aquellos que están o han vivido en la Palestina histórica o también aquellos que han vivido en la diáspora. Entonces eso significa publicar a palestinos que han vivido quizás casi toda su vida fuera, en otros países, ¿no? Algunos de los libros que vamos a publicar son de palestinos, el de Nadim Bawalsa, por ejemplo, un palestino que vive en Jordania. Ismail Khalidi vive en Chile hace muchos años y también creció en Estados Unidos. Dana El Kurd, que vamos a publicarle, una cientista política, ella también está en Estados Unidos, y vamos a publicar a palestinas chilenas también. Tenemos un libro, un hermoso proyecto que es una conversación entre Lina Meruane, Alia Trabuco y Nadia Silgi, que se llamó un conversatorio que se llamó Pensar Juntas Palestina, que lo vamos a publicar como un pequeño librito. Entonces, el centro de la publicación está puesto en Palestina, pero también vamos a publicar autores que no son palestinos, que no son árabes, y el caso de uno de nuestros primeros libros, que está pronto a salir, que se llama Torres de Acero y Marfil, de Maya Wind. Ella es una investigadora israelí, pero que está básicamente exiliada de Israel porque tomó la decisión de tomar partido por los palestinos y de hacerse parte de las campañas de boicot académico y cultural a las universidades e instituciones israelíes, y escribió la investigación más profunda que se ha hecho sobre la complicidad de las universidades israelíes con la ocupación, el genocidio y la limpieza étnica. Y ella muestra en su investigación, que vamos a publicar pronto, que ya está publicada en España en una coedición entre Alnar Ediciones y Verso Libros, ella muestra cómo podemos decir que las universidades israelíes no son entidades académicas, sino más bien entidades militares, político-militares, y que tienen un rol principal en la ocupación, en ocupar Palestina, a través de argumentos jurídicos, de actividades arqueológicas, de desarrollo tecnológico y militar, de fortalecer desde el nacimiento del Estado de Israel, incluso desde antes, con universidades que se fundaron en los años 20, mantener, funcionando la ocupación. Y también cómo las universidades israelíes y el sistema policial y político en Israel controla la vida académica de los y las jóvenes palestinos que quieren ir a la universidad, y cómo los reprime tanto aquellos que son palestinos, ciudadanos palestinos de Israel, como aquellos que viven en los territorios ocupados. Y esa es una investigación que no es de una persona palestina, pero que es fundamental para mostrar la importancia de el respeto a los derechos humanos y cómo Israel es una entidad que a lo largo de toda su existencia y en instancias tan importantes como las universidades también se hace parte de esa violación a los derechos humanos y al derecho internacional. Toda esta información que estamos dialogando con el director de Alnar está en el Instagram de ustedes, que es Alnar Ediciones, Pablo Bufón. Así es. Perfecto. Lo otro, aquí ustedes se han constituido con todo, como diría alguien. Tienen equipo editorial. ¿Qué pasa con ese equipo editorial de Alnar Ediciones que publica textos palestinos en Chile? Bueno, este es un proyecto que surgió en la conversación con Rodrigo Carmi, con Yasna Musa, con Ismail Khalidi, entre los más cercanos, que hablábamos sobre, primero, la idea de que en Chile nunca había habido una editorial de palestinos y palestinas, o chileno-palestinos, ¿no? Han habido publicaciones, han habido revistas, se han publicado libros por parte de distintas instituciones, pero una editorial que se dedique principalmente y exclusivamente a la tarea de publicar libros, nosotros al menos no hemos podido rastrearlo. Nos encantaría que nos corrigieran,
Pero lo que vemos es que hacía falta, ¿no? Y en este contexto más todavía porque mucha gente palestina joven que quiere educarse, gente chilena que quiere también conocer y aprender más sobre Palestina y su historia, veíamos que hacía falta un espacio desde donde publicar, desde donde promover nuestra historia y también un debate público, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los convenios universitarios con universidades israelíes que muchas universidades sostienen, creemos que ese es un debate que vamos a poder poner sobre la mesa con la publicación de este libro, Torres de Acero y Marfil. Entonces, conversábamos de la necesidad de una editorial palestina en Chile y vimos que era un proyecto en el que íbamos a encontrar respaldo, en el que luego se fue constituyendo como nuestro comité editorial, que está formado por Farideh Serán, Diamel Altit, Lina Meruane, Alia Trabuco, Nadia Silgi, además de académicos del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, como Kamal Kumsille, Ricardo Marzuca, Mauricio Amar, entre otros. Entonces, o sea, un equipo, un comité editorial de peso pesado a nivel intelectual, podría decir uno por los nombres que tú has dado. Eso es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Que los palestinos y las palestinas en Chile tenemos voces intelectuales, escritores, académicos, investigadores, que tienen una trayectoria muy potente y que, por decirlo en simple, no nos estábamos sentando todos juntos en una mesa, ¿no? Y Alnar Ediciones tiene también la intención de reunir esas voces, esos trabajos en un mismo espacio y por lo tanto construir también no solo una editorial, ¿no? Una empresa que produzca libros, sino una infraestructura cultural e intelectual, un espacio de conversación, de debate, de proyección. Organizar charlas, etcétera, cosas por el estilo. Exactamente. Ir a los lugares. Bueno, yo creo que lo que te voy a preguntar ahora responde un tanto a lo que te consultaba de antes. ¿Cómo se hacen de los textos que están publicándose a nivel mundial, más allá de todo lo que te decía yo de Internet? Porque ustedes también tienen hoy día, como equipo de Alnar Ediciones, un comité asesor internacional. Me imagino que ahí vienen los nombres, cosas, intercambio. Exactamente. Una de las cosas que notamos desde muy temprano y que es parte de este espíritu que te comentaba al comienzo sobre por qué una editorial palestina en Chile, bueno, porque somos una diáspora de millones de palestinos y palestinas en el mundo y tenemos que crear las redes para poder conectarnos y conversar. Y por lo tanto, desde el comienzo, Alnar lo hemos entendido como una editorial para la diáspora lo más amplio posible, ¿no? Y por lo tanto constituimos un comité asesor internacional invitando a autores, investigadores como Rashid Khalidi, Nur Masalha, Ilan Papé, está también gente de Argentina, por ejemplo, que no son palestinos, pero que han sido aliados de judíos antisionistas muy importantes, Camila Barón, Ariel Feldman, Héctor Grad, que está en España, otros investigadores británicos como Mandy Turner, que ha sido una impulsora de una lectura crítica de lo que ha sido la intervención internacional extranjera en Medio Oriente y en particular en Palestina. En fin, tenemos un equipo de jóvenes intelectuales que han estado a la cabeza del debate internacional en los últimos años, como Tarek Bakoni, Nadim Bawalsa, Dana El-Kurd, y con la intención de buscar voces palestinas bien conectadas que nos puedan informar y que nos puedan acompañar en este proceso de construir una editorial, que no es un proceso sencillo, y sobre todo, como decías tú, poder mantenernos al día de cuáles son algunos de los debates más importantes, de cuáles son nuevas publicaciones. Tenemos, por lo tanto, también vínculos con el Centro de Estudios Árabes de Doha, que está en Qatar, el Instituto de Estudios Palestinos, que está en Beirut y también en Estados Unidos. Forma parte del comité editorial Afni Bishara, que es el director del Centro de Estudios Árabes de Doha, en Qatar. Entonces, por ahí también el vínculo no es solo con personas, sino también con algunas instituciones con las que esperamos construir alianzas y hacer trabajo en conjunto a nivel internacional, porque, de nuevo, somos palestinos en Chile o chilenos de ascendencia palestina, pero estamos conectados con una historia y una red mundial de palestinos en todo el mundo. La criminal ocupación israelí de Palestina cruza toda la vida de las palestinas y los palestinos. Entonces, válidamente, algún auditor podría pensar que el 90% de los títulos que va a publicar Alnar Ediciones tienen que ver con la ocupación.
Yo me imagino que gran parte sí. Yo mismo estoy respondiendo sin ser parte de la editorial Alnar. Pero ¿qué pasa con otras temáticas que hoy día son fuertes a nivel mundial, con autores y autoras palestinas? ¿Estarán también en Alnar? Como que, a ver, se me ocurre, feminismo, medio ambiente, qué sé yo. Por supuesto. Como justamente el centro está puesto en Palestina, y Palestina significa muchas cosas, ¿no? Porque significa la historia de nuestra migración, por ejemplo, significa la historia de la Nakba y de la ocupación y la colonización hasta el día de hoy, significa también la historia de la resistencia, sin duda, ¿no? De todas las formas que ha tomado la resistencia desde los años 20 en adelante, pero también Palestina es la voz de sus poetas, también es la voz de sus dramaturgas y dramaturgos, también son las historias que le hablan a los niños y niñas, y nos gustaría mucho poder trabajar en una colección que esté orientada a mostrar la historia de Palestina y la existencia de Palestina a niños y niñas. Mira. Mucha gente nos ha dicho que están buscando libros para poder conversar con sus hijas e hijos sobre Palestina, porque lo que ven en las redes sociales o lo que encuentran, el material que encuentran, son cosas terribles, que son difíciles de trabajar o de conversar con un niño, pero creemos que hay material que está publicado en árabe o en otros idiomas y que sería posible de traducir y hacer libros para niños y niñas sobre Palestina. Entonces, también como nuestra existencia palestina, digamos, es tan múltiple, Alnar espera publicar primero, no solamente historia, ensayos, textos, digamos, informativos o de ese carácter, sino también novelas, poesía, obras de teatro, fotografías también. Sabemos que, por ejemplo, en Chile hay muchas familias que tienen el acervo de toda su familia, tienen recuerdos, tienen recetas, tienen fotografías, y nos gustaría mucho que Alnar pudiese ser la casa de esas familias para, por ejemplo, escribir un libro sobre la historia familiar y publicar la historia familiar en nuestra editorial. Esto es parte también de lo que visualizamos, ¿no? Que hay un interés de contar nuestra historia y conservarla para el futuro en un formato que vaya más allá de lo que tenemos guardado en la casa, sino que se pueda conocer más. O se me acaba de ocurrir a mí mismo, pues Pablo, esta tan estrecha y profunda relación que hay entre Chile y Palestina, en todos los ámbitos. Exactamente. Un libro que hablara de todo eso, de tantas creadores, creadoras de todo tipo, que han aportado el crecimiento de Chile con su ascendencia palestina, y ver cómo andan esos vínculos, hoy, ayer, cómo se proyectan, etcétera. Exacto. Por lo tanto, como te decía, como justamente esperamos no ser solamente una casa publicadora de libros, sino un espacio que fomente nuevas creaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, si hay estudiantes universitarios de pregrado, de posgrado, que están trabajando una tesis sobre algo que tenga que ver con Palestina, que también puedan proponernos sus proyectos y ver si es que sus tesis o sus investigaciones se pueden convertir en un libro. Porque estas cosas que tú dices, por ejemplo, ¿no? La historia de los palestinos en Chile se ha escrito de distintas maneras, pero estaría bueno una investigación nueva que pudiese contar esa historia al día de hoy, con los distintos factores que eso tiene, ¿no? El rol de los comerciantes y empresarios palestinos en la historia de Chile, el rol de quienes han sido políticos, representantes políticos, artistas, etcétera. O sea, en todas las áreas. O también un libro, a mí, por ejemplo, me parecería muy interesante, algo que hasta el día de hoy yo no entiendo, Pablo Bufón, y te lo pregunto a ti como director de Alnar, esta contradicción que yo veo en muchos palestinos y palestinas aquí en el país, que se declaran defensores de los derechos humanos y piden el derecho internacional, que lo respeten y todo lo demás, en Palestina, pero aquí en Chile miran para el otro lado, digamos. Aquí da lo mismo lo que ocurra. Yo no entiendo cuando tiene una mirada de un mundo mejor, me parece que tiene que ser completa. No quiero ese mundo mejor para este lugar, pero no para este otro lado. A mí me parece que hay como una contradicción en mi punto de vista. Hay sin duda contradicciones. Yo creo que las comunidades en la diáspora, en el exilio, en la migración, tienen fuertes contradicciones, sobre todo cuando han pasado 100 años y ya vamos en la cuarta o quinta generación, ¿no? El nivel de asimilación y de integración es muy grande, y a veces esto de ser palestino no es tan importante como ser chilenos, que en algún momento algún antepasado vino desde Palestina, ¿no? Y se va
quizás se va diluyendo ese compromiso histórico. Yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio, hemos visto un proceso de repalestinización de mucha gente joven y vieja también, que se ha reencontrado con sus orígenes palestinos, que ha querido aprender más cuando no sabía, que ha querido aprender el idioma, y además que sobre todo ha sentido la rabia de lo que significa... De tanta brutalidad, de la ocupación y sobre todo de lo evidente que es, por ejemplo, el rol de Estados Unidos y de Europa en Palestina. Y eso significa que van a empezar a ver, yo creo, esas contradicciones en sí mismo cuando aparece el rol de Estados Unidos y de Europa en América Latina, ¿no? Y la intervención extranjera en nuestros propios territorios. Yo creo que eso es un debate que está abierto, ¿no? Y que sin duda se va a seguir desplegando, yo creo, a lo largo de los próximos años. Me acuerdo que alguna vez conversando con el tremendo poeta nacional, Premio Nacional de Literatura, el querido diplomático también Armando Uribe, una vez le pregunté a Armando Uribe por, ¿cómo se llama este asesor político? Enrique Correa. Creo que Enrique Correa, porque estoy leyendo tu currículum, Pablo, tú eres filósofo, eres traductor. Entonces, le dije que algo le pregunté por el filósofo Enrique Correa. Me dijo, no, ese hombre no es filósofo, es profesor de filosofía, que me marcó muy bien, con todo el respeto que me merecen los profesores de filosofía, paréntesis. En el caso tuyo, ¿profesor de filosofía o filósofo? Me acordé de eso. Yo no tengo el título de profesor de filosofía, por lo tanto no me podría autodenominar profesor. Ya. Aunque sí he hecho clase. Y claro, y decirse filósofo es como un título grande, fuerte, ¿no? Suena como grande, pero yo hace poco me titulé de biólogo, estudié ciencias biológicas y no suena tan raro decirse biólogo cuando uno tiene el título profesional de biólogo, pero bueno, ha sido parte de mi trabajo a lo largo de los años como escritor de muchas columnas, como analista internacional en diversos momentos de los años recientes de la historia de Chile tan turbulenta que hemos tenido, que claro, no es inevitable pensar desde mi propia formación académica y profesional, que es desde la filosofía originalmente, y por lo tanto, claro, podría ser que uno se merezca o pueda reivindicar el título de filósofo. Querido Pablo Bufón, director de la editorial Palestina en nuestro país, Alnar Ediciones. Entonces, cualquier información que ustedes, queridas auditoras, auditores de Palestina por Siempre, quieran indagar, pueden ir al Instagram, que es Alnar Ediciones. Ahí está todo, y esto ya está operando, ¿no es cierto, Pablo? Así es, el primer libro está en imprenta, así que pronto va a estar en librería y a través de la web también alnar.cl, alnartodojunto.cl, que va a estar pronto arriba en internet. Te agradezco mucho tu esfuerzo personal, el de toda la gente que está integrando los distintos equipos de Alnar Ediciones, y gracias por visibilizar la realidad, la cultura, la identidad palestina a través de esta editorial que le deseamos lo mejor del mundo, Alnar Ediciones, una editorial palestina en Chile. César. A ti, querido Pablo Bufón, gracias por este diálogo. César. Espero que algún día podamos publicar una selección de las entrevistas de Palestina por Siempre, sería hermoso. Dime dónde las tengo. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias a ti, adiós. Nos acompaña en Palestina por Siempre Terráqueo Restaurant El Rincón Árabe, a una cuadra de la estación del metro Chile-España, y por supuesto Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. Vamos a Palestina. Recuerden, importante, estamos en el canal de YouTube de Palestina por Siempre y también en nuestra plataforma Spotify. Ahora sí, vamos a ir a Palestina Ocupada. En Palestina Ocupada está el cientista político corresponsal de nuestro espacio, Javier Abuaid. Buenos días. Han llegado a la final de la Copa del Mundo. ¿A quién apoya usted? ¿España o Argentina? Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y otros miembros del gobierno israelí han sido bastante claros en su público apoyo al seleccionado argentino. Esto tiene que ver prácticamente con un tema político y no con un tema deportivo, y eso ha quedado de manifiesto durante todo este campeonato y desde el comienzo de la presidencia de la FIFA de Gianni Infantino, que si bien es cierto uno puede quizás argumentar
de que los problemas de la FIFA, los problemas de corrupción particularmente, no partieron con Gianni Infantino. Lo que sí ha hecho Infantino es politizar la FIFA de una forma que anteriormente no había existido. Uno podría hablar de la mafia de la FIFA, pero no así de la politización que determina que hoy en día la FIFA sea literalmente un elemento más de la política exterior del presidente Donald Trump. Y eso es una realidad que se ha convertido durante todo este periodo. Así es que quien apoya a Argentina o quien apoya a España, esto es un tema evidentemente deportivo, pero va a trascender lo deportivo, va a ser algo claramente político. Argentina no es solamente el presidente Milei, Argentina no es solamente Lionel Messi y sus fotografías con Donald Trump. Argentina también es Diego Armando Maradona, que dijo que en su corazón él era palestino. Sin embargo, esas son las realidades que se van a vivir hoy en día. Una victoria de Argentina significa una celebración en la residencia de Benjamín Netanyahu. Pero no solamente el fútbol es lo que se ve acá, sino que muchos esperan que luego del fin de la Copa del Mundo retorne lo que se ha conocido como la guerra de Irán. Y demuestra por lo demás la poca preparación que los Estados Unidos tuvieron desde un comienzo. Recuerda cuando, antes de asumir su presidencia, José Antonio Kast, el actual presidente de Chile, emitió un comunicado de apoyo en el primer día de ataque de Estados Unidos a Israel en contra de Irán, señalando de que Chile tendría que aliarse constantemente con quienes buscan la libertad. Bueno, hoy en día no se entiende cuál es la lógica de esta guerra, salvo que ha cambiado completamente. Ya no es el tema de la posibilidad de que Irán pueda adquirir armas nucleares, ya no es el cambio de régimen en Irán, ahora ya es el control sobre el estrecho del Hormuz. Por un lado, el mismo día, Donald Trump señala de que van a proteger, entre comillas, el estrecho del Hormuz, se van a convertir en los guardianes Estados Unidos del estrecho del Hormuz, que es un estrecho que constantemente tuvo acceso libre por cuanto bajo el derecho internacional marítimo, eso es, o el derecho del mar, eso es la realidad del estrecho del Hormuz, independiente de la soberanía que puedan tener en ciertas partes del estrecho mismo. Sin embargo, hoy en día la guerra ha trasladado, esta guerra impulsada por Benjamín Netanyahu, que llevó a Estados Unidos, una guerra muy impopular en los Estados Unidos, la mayoría de la población norteamericana está en contra de esta guerra, ha señalado, ha derivado una vez más en un cambio en cuál es la opinión de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, bajo Donald Trump, no puede ser un socio confiable. Hoy en día es la guerra, como titulaba el periódico israelí Haaretz, la guerra por el estrecho del Hormuz, es decir, ya no es las armas nucleares, ya no es el cambio de régimen, ahora es el estrecho del Hormuz. Trump dice en el mismo día que él quiere cobrar un 20% de impuesto a los barcos que vayan cruzando por el estrecho del Hormuz. El mismo día el Ministerio de Defensa norteamericano señala que ellos no van a cobrar absolutamente nada. Irán señala de que ellos van a empezar a atacar nuevamente blancos norteamericanos en la región, y se han atacado blancos en prácticamente todos los países árabes de la región, incluyendo misiles que han llegado hasta Jordania. Entonces se puede esperar probablemente que luego del fin de la Copa del Mundo esto vaya a recrudecer bastante, algo que puede poner también en duda las posibilidades de un acuerdo en el Líbano y, por qué no decirlo, también en el caso de Palestina y particularmente en Gaza. Esa es la realidad que se sigue llevando a cabo en el estrecho del Hormuz, en un contexto en el cual Israel, como hemos comentado en programas anteriores, va a elecciones el día 28 de octubre. En esa fecha, hasta el momento las encuestas dicen que Netanyahu perdería la elección, pero no queda muy claro si es que la oposición va a poder formar gobierno, y esa es otra realidad. En Israel, por el sistema parlamentario que existe, pues, se podría dar un escenario donde alguien que sea con una minoría también podría llegar a formar gobierno, siempre y cuando ciertos sectores de la oposición simplemente le den un voto de confianza. Esa es una realidad que también se puede estar dando. Se puede dar también algún acuerdo, quizás para que Benjamín Netanyahu deje la actividad política y con ello se pueda formar inmediatamente un gobierno de unidad nacional de la derecha israelí, que podría ser algo así como 80 de 120 escaños dentro del Parlamento israelí, sin olvidar de que aproximadamente entre 10 y 15 o 17 escaños podrían recibir partidos palestinos dentro de Israel, que representan al 20% de la población israelí, que son ciudadanos palestinos. También hay que decir de que dentro de los partidos sionistas, incluyendo los que se autodenominan de centro izquierdo progresista, ninguno impulsa hasta el momento la idea de un Estado palestino independiente, menos aún el fin
de la ocupación israelí. Hay que entender todo lo que se está dando sobre el terreno en esa lógica. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno israelí esta semana haya anunciado de que van a construir la colonia número 104 en territorio ocupado palestino, que hayan anunciado 12.000 nuevas unidades para ser construidas en colonias israelíes, sin contar siquiera el hecho de que en muchos otros lugares los colonos están tomando acción por ellos mismos. Aquí, a 300 metros de donde yo me encuentro en este momento, Israel estaría construyendo una nueva colonia, imagínense. Y estamos hablando de uno de los vecindarios más importantes de la ciudad palestina de Ramallah, que era un símbolo de el proceso de paz y de la liberación del Estado palestino. Así es que esa es la realidad que se sigue viviendo debido a las elecciones israelíes, y también hay que poner de por cierto de que en teoría habrían elecciones el día 28 de noviembre también en Palestina. Ha habido un decreto presidencial donde se señala que el 28 de noviembre habrían elecciones parlamentarias en Palestina. También se extenderían elecciones del Consejo Nacional Palestino, es decir, todos los palestinos del mundo podrían estar representados en estas elecciones. Podrían, porque elecciones en Palestina tienen muchos escombros entre medio, entre ellos particularmente el hecho de que Israel no va a facilitar esas elecciones, probablemente no va a permitir que las elecciones se puedan llevar a cabo en Jerusalén Oriental como parte de los acuerdos firmados con anterioridad por el Estado de Israel, así como probablemente también va a poner dificultades a los candidatos para poder hacer campaña, y particularmente la zona C, que es prácticamente un 61% de de Cisjordania ocupada. Habrá que ver también cómo se pueden llevar a cabo elecciones en Gaza, debido a que Israel controla prácticamente un 70% de Gaza hoy en día, y un tema de seguridad de por medio. Pero lo importante es que el pueblo palestino, después de prácticamente 20 años, pueda volver a elegir a sus representantes, y esa es una realidad que se va a seguir dando. Dentro de este contexto también lo que nosotros hemos anunciado hace bastante tiempo, de que la política exterior de Chile no solamente va a cambiar, sino que incluso podría aliarse a las estrategias comunicacionales del Estado de Israel. Y eso se da claramente en el caso de la Embajada de Chile en Israel, desde que el señor Gabriel Sariasny, que fue uno de los principales lobistas para los intereses israelíes en Chile, asumiese como embajador de Chile en Israel. Esta semana, por ejemplo, llevaron a cabo un post dentro de sus redes sociales que dice lo siguiente: un rincón de Chile en Israel. En el Monte Carmelo, en Haifa, el monumento a la Virgen del Carmen recuerda un legado chileno que permanece vigente desde 1894, un símbolo de la historia compartida y de los lazos que siguen uniendo a Chile e Israel. Habrá que partir señalando que en 1894 Israel no existía, de que menos de un 3% de la población de Palestina en ese momento era judía, de que ese monumento fue construido por los monjes de la orden de los carmelitas. Los carmelos que estaban en Haifa y que hasta el día de hoy están a cargo de la vida de la población católica en Haifa del siglo XII o XIII, prácticamente estaban ahí principalmente sirviendo a la población árabe cristiana, no a la población que crease el Estado de Israel en 1948. De hecho, miles de personas que veneraron a la Virgen del Carmen en el Monte Carmelo de Haifa fueron expulsadas por Israel en 1948. Entonces, esta idea de atribuir de que este monumento creado en un momento donde Israel no existía a lo que denominan como un símbolo de historia compartida. ¿Qué historia compartida en 1894 entre Chile e Israel? De los lazos que siguen uniendo Chile e Israel, ¿qué lazos? ¿Qué lazos en relación a un monumento de la Iglesia Católica? Aquí claramente la Embajada de Chile en Israel se ha convertido ya en parte de esta campaña, con un Ministerio de Exteriores de Chile que está completamente paralizado frente a esta realidad, de que no se escucha la voz del Ministerio de Exteriores de Chile sobre nada de lo que esté pasando hoy en día en Palestina, sobre los crímenes diarios de la ocupación israelí, incluyendo los que podrían afectar a ciudadanos chilenos. Y que claramente acá se ha dado la luz verde para que, por lo menos en el caso de la Embajada de Chile en Israel, esta se convierta en parte de la normalización de la imagen de un país que sigue siendo investigado por genocidio y que sigue cometiendo crímenes de guerra a diario, como la colonización y los bombardeos en Gaza en contra de la tierra y el pueblo de Palestina. Y hoy en día hay que decir claramente, el gobierno de Chile, queriendo o no queriendo, se ha convertido abiertamente en un cómplice de los crímenes de la ocupación israelí.
Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuay. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.